Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Y para hoy nos corresponde Jeremías, el capítulo 28. Y nuestro tema de hoy, no te dejes engañar. Sabemos que cada vez, tanto a nivel cristiano como a nivel social, se levantan muchas personas pretendiendo satisfacer sus propias necesidades, pretendiendo satisfacer su propia conveniencia, y para ello hacen uso de engaños, de falsas promesas. A nivel de iglesia, a nivel eclesiástico, se levantan falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas para engañar al pueblo. Y a nivel social también se levantan personas con la intención de estafar a otros, con la intención de robar, y se inventan cada día diferentes artimañas para mantener a las personas engañadas y poder satisfacer sus propias necesidades. Vamos a ver lo que ocurría en el pueblo de Israel y cómo se aplica en nuestra vida. Veamos lo que nos dice del versículo 1 al 3. En ese mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el 5º mes del 4º año, Hananías, hijo de Azur, el profeta de Gabaón, me habló en el templo del Señor ante los sacerdotes y todo el pueblo y dijo: Esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: he roto el yugo que impulsó a Babilonia. Dentro de 2 años voy a devolver a este lugar a todos los objetos del templo del Señor, los objetos que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se llevó de este lugar de la tierra. Aquí vemos que se levanta un profeta que conoce perfectamente la necesidad del pueblo. Era un pueblo que estaba esclavo, era un pueblo que estaba bajo la sujeción, bajo el yugo de Babilonia, y entonces se levanta alguien que pretende de alguna manera sobresalir ante ese pueblo. ¿Y cuál era la mejor manera de sobresalir ante el pueblo? ¿Cuál era la mejor manera de presentarse o de quedar bien ante el pueblo? Dando esperanzas, diciéndoles lo que el pueblo quería oír, diciéndoles: no, miren, no se preocupe, pronto esto va a terminar, pronto este yugo se va a acabar, pronto Babilonia va a ser destruida, ustedes van a estar bien. Porque eso es lo que todas las personas siempre queremos escuchar. ¿Qué es lo que queremos escuchar? Escuchar que vamos a estar bien, escuchar que nos va a ir, que vamos a tener suertes, escuchar que nos vamos a tener dinero, que vamos a conseguir pareja. Eso es lo que muchos falsos profetas entonces ofrecen. Vemos a este profeta Hananías que conocía perfectamente la necesidad del pueblo y por eso se enfocaba en esa necesidad, hablándole al pueblo lo que ellos querían oír, diciéndoles y ofreciéndoles libertad. Y actualmente se levantan también muchos falsos profetas a nivel cristiano, entonces ofreciendo trabajo, ofreciendo sanidad, ofreciendo salir de deudas. Muchos de los cultos en la actualidad o muchas maneras de evangelizar hoy en día ya no es compartiendo la palabra como Dios nos enseñó, sino es más lanzando profecías, y se han vuelto de moda este tipo de iglesias donde se lanza profecías diciéndole a las personas que van a estar bien, diciéndole a las personas que van a obtener dinero o que van a lograr lo que quisieran. Y por eso entonces muchos siguen sometidos bajo ese engaño. Muchas personas, tal vez aquellas personas que no son cristianas o incluso cristianos que aún dependen tal vez de un horóscopo, que a diario buscan el horóscopo. ¿Y qué es lo que dice en el horóscopo? Lo que todos queremos oír, lo mismo que quería oír el pueblo: sanidad, libertad, que van a salir de deudas, que eso es lo que todo el mundo quiere escuchar, porque son las necesidades básicas, porque son las necesidades que a todo el pueblo tal vez están llegando. Todo el mundo o estamos enfermos o tenemos a alguien enfermo, todo el mundo tal vez pasamos por problemas económicos, todo el mundo tal vez tenemos problemas familiares o conocemos a alguien que está pasando dichos problemas. Entonces, qué fácil es hablar de eso, qué fácil es hablar para solventar una necesidad, qué fácil es tratar con palabras de solucionar, entre comillas, ese problema. Entonces vemos que estos falsos profetas lo único que hacen es eso, simplemente aprovecharse de la necesidad del pueblo y hablar para lograr engañar o convencer a la gente. Eso pasaba en el pueblo de Israel, pasa actualmente con los horóscopos, pasa actualmente con los
candidatos con los políticos. Muchos de los políticos entonces también se presentan ante el pueblo ofreciendo muchas cosas, ofreciendo pavimentación de las calles, ofreciendo trabajo, ofreciendo educación, ofreciendo salud, porque esas son las necesidades que el pueblo tiene, que el pueblo reclama, y con palabras es fácil decir, todo eso se va a cumplir, no se preocupen, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero en realidad nadie hace nada, simplemente lo hacen en el momento de euforia, en el momento de que necesitan ese voto, en el momento en que necesitan esa confianza, pero después se olvidan del pueblo. Entonces, este tipo de personajes solamente son personas engañadoras, personas que se aprovechan de la necesidad del pueblo para satisfacer sus propias necesidades. Vamos a ver lo que nos dice 2 de Pedro 2, el capítulo 18, el versículo 18, perdón. Buscan impresionar a la gente con sus palabras, que en realidad no valen nada. Con sus malos deseos y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Entonces, mire que buscan seducir con sus palabras, son personas que se vuelven hábiles en el uso de la palabra, personas que son hábiles para engañar con palabras bonitas, con palabras seductoras, con palabras lisonjeras, también nos dice la palabra. Hablamos entonces cómo muchos líderes se levantan, pero cimentados solamente en el engaño, cimentados solamente en promesas falsas o en profecías falsas. A nivel de eclesiástico, a nivel de iglesia, a nivel de congregaciones, cada vez son más aquellos líderes que se levantan prometiendo salir de deudas, prometiendo quitar los problemas, cuando sabemos que Dios no es un Dios que nos quite los problemas. Sabemos que Dios no es un Dios que nos va a quitar los problemas, porque esos problemas hacen parte de nuestra vida, son normales, son naturales y siempre van a tener que suceder. Pero el líder pretende ser más bueno que Dios, prometiendo quitar los problemas. Aquellos políticos que llegan a los pueblos, a las ciudades, a prometer de la nada cambios abruptos, cambios radicales, pero que en realidad o a la práctica no se verán llevarse a cabo. Veamos qué nos dice el versículo 4. Voy a regresar también a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los habitantes de Judá que fueron desterrados a Babilonia. Voy a romper el yugo que impuso el rey de Babilonia. Es la decisión del Señor. Entonces mire que ahí también vuelve y hace la promesa. Yo voy a romper ese yugo. El yugo que puso el Señor, yo lo voy a romper, no se preocupen, ese problema se va a acabar. Si me eligen a mí como alcalde, si me eligen a mí como presidente, si me eligen a mí como líder, se va a acabar ese problema, no se preocupen, no van a volver a sufrir de hambre, no van a volver a sufrir de dinero, no van a tener más problemas. Y muchas personas ingenuas o en el afán de salir de ese problema, confían en las personas y terminan dando un voto de confianza a personas que simplemente pretendían salirse con la suya. Algunos líderes que simplemente requieren reconocimiento, algunos que requieren fama, otros que quieren tal vez lucrarse, otros que buscan avanzar en un cargo, lograr una posición más avanzada, pero que todo lo hacen a través de engaños. Entonces vemos aquí el ejemplo de un líder que simplemente se aprovecha de las necesidades del pueblo y que con palabras muy dulces y muy bonitas engaña al pueblo. Veamos también qué nos dice en 2 de Pedro 2, el versículo 19. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo domina. Les dice, mire, esos líderes prometen cosas que ni ellos pueden cumplir, prometen cosas que ni ellos mismos hacen. Tantos tal vez líderes o siervos que lanzan palabras bonitas y prometen tantas cosas, pero ni siquiera ellos han sido libres del pecado, ni siquiera se ha sido libre de la esclavitud del pecado, aún siguen tal vez con adicciones, aún siguen tal vez con cosas, pero lo que hacen es prometer a las demás personas
que Dios les va a solucionar ese problema solo con el afán de mantener su iglesia llena, solo con el afán de que lo alaben o de que le agradezcan. Pero en realidad es consciente, ese líder o esa persona es consciente de que está actuando mal y de que está engañando a las personas. Pero las personas ingenuas, lastimosamente, se dejan engañar. Entonces, a nivel espiritual vemos pastores o líderes que simplemente dicen, vengan acá a mi iglesia, que acá sí van a obtener sanidad, vengan, congréguense conmigo, que acá sí van a ser salvos, vengan acá que hagan esto, que acá sí van a tener trabajo, solventando todo tipo de necesidades que sabemos el pueblo tiene. Entonces, es fácil encontrar a alguien necesitado, es fácil encontrar a alguien que tiene problemas económicos, es fácil encontrar a alguien que tiene problemas familiares, y prometerle cosas y decirle, no, mire, hágase cristiano, que Dios lo va a sanar, que Dios lo va a liberar, que Dios lo va a ayudar, que ese problema que tiene se le va a ir. Pero el problema, o sea, no es que Dios no pueda sanarnos, no es que Dios no nos quite los problemas, Dios lo hace, Dios nos va a dar sanidad, Dios nos da libertad, Dios nos ayuda en medio de esa dificultad económica o en medio de ese problema familiar. Eso es cierto, Dios nos ayuda y obra con poder y de manera sobrenatural en nuestra vida. Pero Dios no lo va a hacer de manera instantánea. Dios no va a llegar de una a pagarte tu deuda. Dios no va a llegar de una a restaurar tu matrimonio. Dios no va a llegar de una a levantarte de ese problema. Con Dios todo es un proceso. Dios nos ayuda, Dios nos permite ver las cosas de una forma distinta. Nos ayuda a cambiar en primer lugar nosotros, para así poco a poco ir nosotros encontrando la solución e ir cambiando frente a los diferentes problemas. Todo es un proceso. Aquellas cosas que nos prometen de manera instantánea siempre van a ser engaños, siempre van a ser cosas falsas. Vemos tal vez muchas propagandas de aplicaciones o cosas de dinero donde le dicen que obtendrá dinero fácil, donde obtendrá dinero rápido, donde las ganancias son multimillonarias. Dicen, con una mínima inversión usted va a obtener no sé cuánto de ganancia. ¿Y cuánta gente tal vez ha caído en este tipo de redes, en este tipo de acciones o de multiniveles, que como no sabe cómo funciona, simplemente se deja engañar, invierte su dinero y lastimosamente termina en la ruina? Porque puede ser que se obtengan unas buenas ganancias, pero no van a ser de inmediato. Esas ganancias no van a llegar de la noche a la mañana, sino que es un proceso y hay que estar capacitado también para manejar este tipo de negocios. La plata o el dinero no va a llegar simplemente o se va a multiplicar así nomás. Hay que trabajar y hay que saber cómo hacerlo. Entonces vemos que Dios es un Dios que actúa, pero en procesos. Es un Dios que va llevándonos a mejorar poco a poco, no que transforma nuestra vida de la noche a la mañana. Él nos ayuda, Él nos da todas las herramientas, Él dice que adiestra nuestras manos para la batalla. Él nos da su palabra, nos aconseja y nos muestra la luz a través de su palabra. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir, somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas. Entonces, nada de que nos ofrezcan instantáneo es verdad, nada que nos ofrezcan así, que brille, como dicen por ahí, que sea color de rosa, es verdad. Debemos aprender a tener un poco de desconfianza frente a ello. Aquellos políticos o aquellos líderes sociales que nos prometen que no, es que si me eligen yo de una les voy a pavimentar la calle, yo de una les voy a poner el puesto de salud, yo de una les voy a hacer la escuela. Las cosas no funcionan así. Para que ese líder pueda cumplir ese proyecto, debe primero realizar un proyecto escrito, debe primero presentarlo ante unos superiores, debe primero aprobarse ese proyecto, se deberán también destinar unos recursos para ello, tendrá que hacer ciertas pruebas, ciertas licitaciones, a ver a quién se adjudica esos proyectos. Entonces vemos que todo es un proceso. No es que vamos a elegir hoy al político y al día siguiente vamos a tener nuestra calle pavimentada. No es así, no funciona de esa manera. Si de verdad es un líder político que cumple con su promesa, veremos todo, pero en un proceso. Veremos todo, pero llevarse a cabo, pero poco a poco. Es más, muchos de esos líderes
políticos o sociales, aunque tienen la intención de ayudar, aunque tienen muy claro los proyectos, no es suficiente el tiempo de mandato para poderlos llevar a cabo. Por eso entonces tal vez esos proyectos se quedan ahí, se quedan a la mitad. Luego llega otro líder, inicia con un proyecto totalmente distinto y los recursos anteriores simplemente se pierden y los recursos anteriores simplemente quedan ahí o otras personas hacen mal uso de ello, la corrupción, y tal vez hacen mal manejo de estos dineros. Entonces vemos que nada que nos ofrezcan instantáneo es verdad, que debemos aprender a discernir eso que tanto nos ofrece. Entonces siempre habrá personas que tratan de brillar o que tratan de lucrarse a raíz de las personas más ingenuas. Veamos qué dice el versículo 10, ya en Jeremías 28. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que estaba en el cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Entonces dijo ante el pueblo: esto dice el Señor, de la misma forma, dentro de 2 años, yo romperé del cuello de todas las naciones el yugo que impuso Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces mire que esas personas o esos falsos líderes se dan de importantes y muestran señales falsas. Vemos aquí a alguien que presentaba una señal falsa, líderes cristianos, líderes religiosos que hacen explosión de milagros, que muestran o que aparentan hacer milagros, cuando en realidad no es así, simplemente llevados o aprovechándose de la ingenuidad de las personas, aprovechándose de la necesidad de las mismas y también aprovechándose de la emoción de las personas. Entonces, muchas veces esas señales no son verdaderas, solamente son apariencias para que las demás personas depositen su confianza en ellos y así poderlos engañar. A nivel religioso, a nivel social, lo que decimos, este tipo de personas, líderes sociales o políticos que ofrecen tantas cosas, pero que al final no cumplen nada. ¿Qué es lo que hacen al principio? No, dicen llevar mercados. Al principio, para obtener votos, lo que hacen es llevar uniformes, regalos para los niños, simplemente como una manera de guardar apariencias. Y las personas son ingenuas muchas veces y creemos en eso. Y dicen, no, si nos trajo un mercado, ¿qué no hará cuando sea un líder? ¿Qué no va a hacer cuando sea un político? Pues lastimosamente, cuando llegue al poder, esa persona se cobrará por la derecha eso poco que invirtió en nosotros. Entonces, este líder también hace una explosión de milagros, no lleva a las personas a acercarse a Dios, no lleva a conocer a ese Dios de los milagros, sino que simplemente los hace adictos a esos milagros, los hace adictos a esas señales. Y aunque las personas van a esa congregación de multitudes, aunque las personas están en esa congregación y ven grandes señales, ven grandes prodigios o ven esa persona que habla tan bonito, pero que tristemente llegan a sus casas y su vida sigue igual, su vida sigue vacía, su vida sigue triste, su vida sigue llena de amargura. ¿Por qué? Porque en esa explosión de milagros no hubo esa cercanía con Dios, no hubo esa enseñanza o que pudiesen recibir verdaderamente la presencia de Dios, sino que únicamente lo que hicieron fue aferrarse a solventar las necesidades. Entonces Dios nos dice, debemos tener mucho cuidado para no dejarnos engañar. Veamos qué nos dice en el versículo 9. Pero cuando un profeta profetiza paz, se prueba que es un profeta que de verdad el Señor ha enviado solo si se cumplen sus palabras. Entonces dice, ¿cómo hacer para no dejarnos engañar? Mirar qué es lo que está diciendo esas personas y qué resultados se dan después de que esa persona habla o cuáles son los resultados o los frutos que esa persona da. Veamos lo que nos dice en Mateo 7, versículos del 15 al 16. Tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por la clase de frutos que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni de los higos, ni se recogen de los cardos. Entonces nos dice cómo identificar esos profetas falsos, cómo identificar a aquellas personas engañadoras,
Por sus frutos. Por sus frutos los vamos a conocer, por cómo son en su vida, por qué es lo que hacen. Pero si es alguien a quien no conocemos, si es alguien que llega de la nada a ofrecernos tantas cosas, más bien debemos desconfiar, más bien debemos tener cuidado con eso que se presenta. Actualmente muchas modalidades de estafa, muchas modalidades de robo son a través de personas que hablan muy bonito, de personas que llegan a su vida ofreciéndoles un montón de cosas, ofreciéndoles un seguro, ofreciéndoles un préstamo con bajo interés, ofreciendo un tipo de CDTs o de inversiones con alta rentabilidad, pero que en realidad todo es totalmente falso, solamente para engañar. Entonces, Dios nos dice que nos cuidemos de aquellas personas engañadoras, para cuidar nuestra integridad espiritual, nuestra integridad como cristianos. No podemos creerle a cualquier persona. No todo lo que dicen los líderes o no todo lo que dicen los pastores es verdadero. Para ello entonces debemos conocer lo que nos dice la palabra, que es la única que nos puede decir la verdad y es en la única que nosotros debemos confiar. Veamos lo que nos dice Juan 8, versículo 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso es lo que nos dice Dios. Dice, ¿cómo protegernos entonces cuando nosotros conocemos la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos dice el Señor que debemos conocer su palabra para que así cualquier falso profeta, cualquier falso pastor no nos pueda engañar. Y también aplica en todas las cosas en nuestra vida. Debemos capacitarnos, debemos conocer qué es lo que nos rodea, para así cualquier persona no venga a engatusarnos con falsas ideas o con falsos negocios. Solamente cuando conocemos la verdad estamos nosotros capacitados para poder decir a esa persona que está equivocada, como para poder refutar lo que esa otra persona nos dice. Así nosotros no nos vamos a dejar engañar. Veamos qué dice en el versículo 15 de Jeremías 28. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías, escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado y tú te has dado a este pueblo falsas esperanzas. Entonces, mire lo que Jeremías sí conocía la verdad y por eso él tenía la capacidad de decir, no, estás equivocado y eso que tú estás diciendo no es verdad. Solamente cuando alguien conoce la verdad puede estar en la capacidad de defenderse, en la capacidad de decir, no, eso no es así. No importa lo que otras personas digan, pero si tú conoces la verdad, les será muy difícil engañarte. Jeremías conocía la verdad, conocía muy bien el actuar de Dios, conocía muy bien la manera de obrar de Dios y sabía que lo que este profeta decía solamente era falso. Entonces por eso él tenía la capacidad de decir, no, estás equivocado y las cosas no son así. Solamente cuando conocemos nosotros, cuando nos capacitamos, si alguien viene a ofrecernos un negocio que pinta muy bonito, si alguien viene a ofrecernos un tipo de crédito que pinta muy bonito, debemos conocer la verdad, debemos conocer qué es esa empresa, de dónde viene, qué es lo que hace, qué es lo que vende, porque si me ofrecen rentabilidades altas, probablemente no sea algo legal, probablemente se esté rompiendo algún tipo de regla o sencillamente es una estafa. Entonces no nos dejemos dominar por aquellas cosas que parecen bonitas. No todo lo que brilla es oro. Todo aquello que nos presenten de una forma linda y hermosa, la verdad no es algo beneficioso. Vemos tal vez, vamos a hacer algún tipo de compra y vemos y dicen, no, mire, está en oferta. Y miramos unos descuentos súper grandes y se anima tal vez a comprar, sobre todo hoy en día con modalidades de internet y todo eso, se anima a comprar cosas porque dice están en oferta, está súper barato, pero no se toma el tiempo de investigar la página, no sabe si es una página real, no sabe si simplemente o quién está dominando eso, no, simplemente invierte y se da cuenta que después es una estafa. Entonces vemos que Dios nos advierte de esas personas engañadoras, porque dañarán y destruirán nuestra vida a nivel espiritual, a nivel económico.
como estamos viendo en los negocios, a nivel familiar. Cuántas personas se acercan a nosotros fingiendo ser nuestros amigos, fingiendo ser nuestros compañeros, fingiendo ser cercanos a nosotros, y lo único que pretenden es tal vez meterse en nuestra vida por envidia, por egoísmo, y terminan con sus consejos dañando nuestras relaciones, porque nosotros no podemos discernir el fruto de esa persona. Alguien que tal vez es divorciado, alguien que tal vez está acostumbrado a estar con muchas parejas y que se acerca a nosotros fingiendo querernos, fingiendo estar de acuerdo con nuestra relación, y que poco a poco va metiendo su cizaña, poco a poco va metiendo tal vez sus ideales en nuestra vida. Entonces Dios nos dice, debemos tener mucho cuidado a quienes escuchamos, qué personas escuchamos. Y lo que nos decía en Mateo, nos dice únicamente, por sus frutos los vamos a conocer. Por sus frutos podremos saber si esas personas son de Dios, si esas personas son de bendición para nuestra vida, o si por el contrario debemos alejarnos. Veamos lo que nos dice también en el versículo 12. Un tiempo después de que Hananías le rompiera el yugo del cuello al profeta Jeremías, le llegó a Jeremías un mensaje del Señor que decía lo siguiente: Ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, pero yo lo reemplazaré con un yugo de hierro. Entonces vemos que todo lo que las personas nos digan puede sonar muy lindo, puede sonar muy bonito, pero solamente Dios es el que tiene la última palabra. En el versículo 14, porque el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, he colocado un yugo de hierro en el cuello de estas naciones para que se sometan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas le servirán a él también. Le he dado a él los animales salvajes. Entonces, tal vez las demás personas podrán mostrarnos cosas muy bonitas y muy lindas, pero como decimos, solamente Dios tiene la última palabra, y los propósitos de Dios son los que realmente se cumplen. Tal vez nosotros no los entendemos en un principio, tal vez no conocemos la voluntad de Dios, o tal vez no entendemos el propósito que Él tiene para nuestra vida, pero cuando nosotros entregamos todo a Él, vamos a poder discernir a esas personas que se presentan a nuestra vida de manera engañosa, sea un profeta, sea un pastor, sea un líder, o también incluso si se trata a nivel secular, si vamos a hacer un negocio, como decíamos, si vamos a escuchar a alguien, pidámosle a Dios esa confianza, pidámosle a Dios esa luz para que nos muestre si debemos o no debemos hacer las cosas. Dios nos mostrará ese camino, nos permitirá tener de una manera más clara las cosas para poder tomar decisiones correctas. Pero también nosotros tenemos que actuar y, como decíamos, capacitarnos frente a lo que estamos haciendo, no dejarnos llevar simplemente por las emociones, entender que todo es un proceso y saber que todo se hace en el tiempo de Dios. Esa es la única manera entonces de alejarnos de aquellas personas engañadoras y de poder salir adelante en todas nuestras áreas. Dios es un Dios verdadero. Dios no nos engaña, y todo lo que Él hace, lo hace con un propósito. Esos propósitos, todos son de acuerdo al tiempo de Dios. En algunos tardarán más que en otros, pero sabemos que con Dios todo es posible. Ese negocio de la nada que nos ofrece no va a progresar así de la noche a la mañana. Debemos saber que requiere esfuerzo, que requiere trabajo, que requiere cumplir ciertas reglas, y que todo será poco a poco. Esa familia que tenemos, ese esposo, esa pareja, es algo que vamos a ir cuidando siempre poco a poco. Así que no permitamos ni demos cabida a personas engañadoras, a personas que simplemente se acercan a nosotros con palabras bonitas. Fijémonos en los frutos de esas personas, y así sabremos qué frutos también vamos a dar nosotros si seguimos junto con ellos. Amén. Mis hermanos, qué bonito poder compartir esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea, y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos en San Andresito, en la ciudad de Pasto. Dios los bendiga, que tengan un feliz día.